Pues muy buenas tardes, estimados amigos de parte de la barra de profesores en Derecho y peritos en Ciencias Forenses AC. Sean bienvenidos a esta cápsula jurídica del día de hoy, denominada El Protocolo de Estambul, su aplicación en el Estado mexicano. Para ello nos acompaña la doctora Blanca Esther Argueta Garfias, quien es magistrada por Ministerio de Ley en la primera sala especializada en ejecución de sanciones penales, y de verdad a quien le damos las gracias por aceptar esta invitación y sobre todo en un tema muy interesante. Ya lo comentamos desde el ámbito forense, pero ahora vamos a ver cómo nos responde la estimada doctora Blanca, que seguramente será un tema muy interesante. Adelante, maestra. Bienvenida, muchísimas gracias y buena tarde. Pues muy buenas tardes a todo el auditorio. Agradezco de nueva cuenta la invitación que me hace el doctor Javier Abolce y todo su equipo de trabajo. El tema efectivamente que nos concierne el día de hoy tiene algunas aristas. Vamos a hablar en específico del protocolo de Estambul, pero sí me gustaría mucho para poder redondear el tema que habláramos en específico, sí del Estado mexicano, pero en concreto de la Ciudad de México, para ver cuáles son los efectos de la aplicación y qué consecuencias podría tener la inobservancia del protocolo de Estambul. Bien, ya en materia de nuestro tema, ¿qué es el protocolo de Estambul? Bueno, pues el protocolo de Estambul es un manual que sirve para la investigación y documentación de la tortura, otros tratos degradantes, malos tratos y tratos que son de carácter inhumano. ¿Por qué nació la idea del protocolo de Estambul? Bueno, ustedes saben que desde tiempos inmemoriales, enfocándonos al sector público, no es desconocido que, por ejemplo, en aquel tiempo la policía judicial o policía de investigación cometía en las detenciones una serie de arbitrariedades que tenían que ver con tortura. Ya saben ustedes el clásico tehuacanato, la sofocación por asfixia, no sé, las descargas eléctricas, por mencionar algunos de los datos para, con esta actitud, lograr que los sujetos confesaran, aportaran datos, ubicaciones de cómplices, y bueno, en su momento dado, pues también confesaran el delito, ¿no? Entonces, el propósito del protocolo es precisamente guiarnos de una manera óptima a prevenir, investigar y sancionar esos actos de tortura que hasta el día de hoy, con toda la injerencia de los derechos humanos, pues siguen dándose en nuestra comunidad. Bueno, este es un instrumento que forma parte de un conjunto de procedimientos internacionales que están orientados precisamente a la indagatoria de estos malos tratos, degradantes, humillantes, y que conocemos también como tortura. Al final vamos a explicar que no es lo mismo tortura que malos tratos ni tratos degradantes. ¿Por qué fue iniciado el protocolo de Estambul? Justamente como decíamos en un principio, había ciertas prácticas de parte de los servidores públicos respecto de los detenidos para efecto de sacar alguna información o en su defecto contestaran sobre alguna imputación que tuvieran en su contra. Bueno, lo que hacían era lesionarlo, golpearlo, torturarlo física y psicológicamente. Entonces, por motivo de una serie de denuncias que fueron presentadas, un grupo de médicos de Massachusetts inició una especie de congregación para el efecto de hacer una organización, vaya, que tuviera una visión tanto médica como de derechos humanos. Entonces, en el año de 1986, cuando nace esta idea, este grupo de médicos, justamente atendiendo a la demanda de las denuncias por tortura en todos sus ámbitos, hizo factible, junto con una fundación turca sobre derechos humanos también y para la protección de estos eventos de tortura, malos tratos y degradantes, bueno, en la misma data, que es 1986, en principio, hicieran toda una especie de manual o recapitulación de documentación para poder verificar que efectivamente hubiera habido actos de tortura, y a propósito de esto, bueno, pues entonces hacer todo un manual en donde explicar de qué manera podemos prevenir, de qué forma se puede, parte de lo que es específico, ¿no? Ya lo decíamos hace unos momentos,
sobre todo policía de investigación, que en un momento dado, aquí en el país, fue aplicado el protocolo en el año de 2001, perdón. Este instrumento ya había sido presentado en el año de 1999 a la titular de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, quien le dio el visto bueno y dijo que, bueno, efectivamente había un sinnúmero de denuncias efectuadas por violaciones a los derechos humanos de las personas, sobre todo los que eran reos o responsables de algunos delitos, y bueno, concretamente en el ámbito de sus derechos humanos y de sus lesiones psicofísicas. Entonces, evidentemente, cuando son puestos a disposición, hay necesidad de hacerles evaluaciones médicas, dictámenes periciales, sobre todo en materia de psicología, para observar si las personas presentaban algún síntoma de haber sido torturados, lesionados, infligirles simple y sencillamente acciones contrarias a la ley y que desencadenaran precisamente la tortura. Entonces, este grupo de médicos, decíamos, lo que hizo fue efectuar el manual, establecer ciertos parámetros para determinar en qué momento podemos considerar que es tortura, en cuáles son malos tratos, si son inhumanos y si son degradantes para las personas. Bueno, ¿a dónde se enfocaba inicialmente todo esto? No solamente en la Procuración de Justicia, hablando específicamente del Estado mexicano, porque recordemos que esto aplica desde el ámbito internacional. ¿Qué hacían? Bueno, un grupo de personas enfocadas en el tema de la tortura, lo que hizo fue hacer visitas reiteradas a los centros de reclusión, a los tribunales, a las cárceles para menores, a los centros de detención para menores, centros psiquiátricos, incluso hospitales, en donde estaban, por alguna razón, algunos de los presuntos responsables o responsables de la comisión de algún delito. Entonces, a partir de ello es que se pregona, como hoy día se hace, sobre la cuestión de los derechos humanos, que respetan la integridad de las personas. Que lo que se pretende con este manual precisamente es que se observe la integridad de las personas desde un ámbito de su psique, sus derechos humanos, por supuesto su integridad física, que es lo que en la mayoría de los casos se ve afectada. Bueno, a partir de este manual, o el protocolo de Estambul, que es lo mismo, lo que se hace es fijar algunos parámetros sobre actuaciones de servidores públicos para poder establecer la afectación psicofísica de quien dice evidentemente haber sufrido el delito de tortura. Pero vaya, aquí en la Ciudad de México existe un buen propósito. Siempre ha habido tortura, eso es un hecho y no se puede negar. Lo fundamental radica en que se cuenta desde ¿no? Este manual aquí en México y en específico en la práctica para proveer de conocimientos, tanto a Procuración de Justicia como a Administración de establecer quiénes alegaban haber sido objeto de tortura por parte de las autoridades. Parece que tiene un poquito de problemas nuestra doctora expositora. Vamos a esperar unos segundos en los que se reintegra, por favor.
Adelante, maestra. Ya la tenemos nuevamente con nosotros. Se nos salió un poquito con esta cuestión del internet, pero no tenemos audio, maestra. No la oímos. Su conexión no da. Dice doctor, su conexión no da. Pues te digo que hay que checar. No sé si me escuchan. Sí, ya, ahí ya la escuchamos, maestra. Ahí ya la escuchamos perfectamente. La escuchamos y la vemos perfectamente. ¿No? Ahí la escuchamos y la vemos. Yo creo que hubo alguna interferencia, una disculpa, no sé si fue de mi conexión o de la de ustedes, pero bueno, decíamos que, ¿cuál es el propósito fundamental del protocolo de Estambul? Bueno, pues como su nombre lo indica, retomamos lo anterior, pues es de proveer a nosotros los servidores públicos una guía práctica para poder hacer una valoración física y psicológica de los sujetos o de quienes alegan haber sufrido esa tortura o maltrato, y hacer posible, desde luego, su verificación, seguir un juicio y se culmine en una sanción para estas personas, para los torturadores. Decíamos que el Estado mexicano incorporó el protocolo de Estambul en el año 2001 y fue precisamente a Procuración de Justicia bajo el acuerdo, repito, es el A/057 del 2003, y fue el Estado mexicano el primero de toda Latinoamérica en incorporar el protocolo de Estambul a sus líneas. Existen más acuerdos antaño y esa guía práctica para verificar los actos de tortura de que estamos trato, inmigrantes o inhumanos sobre las personas. ¿Pero qué es en sí la tortura? Bueno, la tortura se puede visualizar desde muchos aspectos, desde el ámbito criminológico, teleológico, gramatical y de derechos humanos, incluso en tratados internacionales como los que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Organización de las Naciones Unidas, que son los pioneros justamente el manual para la atención de estos delitos. La tortura, primero que todo, inflige a un sujeto lesiones, dolor, sufrimientos graves, tormentos, angustias, lesiones, es decir, una coacción desde un punto de vista tan grave en su psique y en su físico que permita con estos datos representativos de su persona, pues que las autoridades, desafortunadamente las encargadas de aplicar el protocolo, sean las mismas que evalúen de inicio si el sujeto fue o no mecánicamente torturado. ¿Qué debemos de considerar para pensar que es un acto de tortura? Bueno, primero, que haya sido un acto de grave magnitud en la persona, en la integridad del sujeto.
que esas prácticas hayan sido orientadas de parte del servidor público precisamente a dañar, a causar ese sufrimiento grave que lo condiciona desde un punto de vista psicológico, es decir, mental y físico, para ser un sujeto de acto de tortura o de un trato denigrante. Después, evidentemente que con la acción ejecutada por los servidores públicos se haya causado un daño, preferentemente grave. Que tenga un fin. ¿Cuál es el fin de la tortura? Bueno, el fin es la obtención indiscutible de objetos con el objeto de que la autoridad esté en aptitud de poder comprobar en un momento dado que efectivamente se efectuó un delito, pero no el delito de tortura. Ahorita vamos a aclarar por qué razón. Seguimos. Que decíamos que la finalidad es la acreditación de esos delitos. Después, que se determine que esa violación de que fueron objetos los sujetos haya sido en su persona y que haya dejado una huella clara de haber sido torturado. Entonces, con base en estas construcciones, tenemos que, por definición, tortura es todo acto cruel o inhumano por el que se infringen intencionadamente lesiones psicofísicas a los sujetos que son detenidos como probables responsables de un delito que no es precisamente el de tortura, con el objeto de que, decíamos, de sacarles confesiones, ubicaciones, datos y todo un cúmulo de información que lleven a la comprobación o a título de probable de la comisión de un delito, pero no del delito de tortura, porque recordemos que estos sujetos que cometen delito o son puestos a disposición de la autoridad. Y es precisamente en este proceso de la detención en donde los servidores públicos pueden efectuar esta clase de actos de tortura o de malos tratos a efecto de sacarles información del delito que ellos probablemente cometieron o que sí cometieron en un momento dado. Entonces, es un medio de coacción. ¿Cómo? Pues como una medida preventiva de parte de los servidores públicos para hacer que los sujetos confiesen preferentemente el delito. No significa esto que con esas confesiones, porque los servidores públicos no son la autoridad específica para que una persona pueda declarar, o en este caso, ser objeto de entrevista y que eso constituya una declaración firme. No. El día de hoy, en nuestro nuevo sistema, no surte ese efecto. No es desconocido de ustedes y del grupo de abogados y también de las personas que nos ven nada más como por una cuestión de breviario cultural. Las medidas que se toman son desde un punto de vista legal, decíamos desde otros ámbitos como el criminológico, pero siempre es con el objeto de que los sujetos, al momento de ser detenidos, pues bueno, sean valorados para ver si fueron objetos de tortura. ¿Qué da la pauta para la cuestión de la tortura? Bueno, pues muchas de las razones son la atentar contra su dignidad, que es un bien tangible, un valor que no podemos valorar económicamente o cuantitativamente, porque eso es de cada persona, pero también puede haber razones de discriminación, y en este caso puede ser de género. Por ejemplo, cuando detienen a mujeres y que en el proceso de la detención, antes de ser puestas a la disposición de la autoridad, pues sean objeto, por ejemplo, de abuso sexual, de acoso sexual o de actos de esta naturaleza, en donde, pues al final pueden constituirse como actos de tortura. ¿Dónde se prevé el delito de tortura? Bueno, nosotros tenemos una ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 2017. Significa que esta es la última o la vigente del IUMA, recuerden el artículo 14, sobre la cuestión de la retroactividad de la ley. Bueno, se prevé en el artículo 24 específicamente, y ahí es en donde nos hablan justo de un concepto de lo que debemos entender por tortura, y lo enfocan siempre a los servidores públicos, que son quienes ejecutan este tipo de actos. Viene algo muy interesante en este punto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es nuestro máximo tribunal, ha definido que para poder establecer una
diferencia entre lo que son actos de tortura, malos tratos, inhumanos y degradantes, existe una variante principal. Esta variante tiene que ver con la intensidad. Es decir, que ambiguamente podríamos considerar que dependiendo de esa intensidad con que se infligió el sufrimiento al sujeto, podemos establecer de si es tortura, si es un maltrato, o si en su defecto son tratos denigrantes o inhumanos. Fíjense ¿qué problema representa esto? No solamente es la ambigüedad de establecer que la intensidad es el parámetro para establecer si hay un delito de tortura o no hay un delito de tortura. Bueno, dice la Suprema Corte a partir de varias sentencias que ha sacado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que debemos tomar en consideración no solamente la intensidad de estos actos, sino que debemos de verificar factores endógenos y exógenos de la persona como para establecer cuánto tiempo fue torturada, si esos tratos perduraron un instante, si se emplearon medios físicos para poder infligirlos, ver cuestiones de la edad, del sexo, del género, de su salud, incluso de si pertenecían o no a un grupo vulnerable. Pero no olvidemos que la mayoría de estos sujetos que son objetos de los tratos de que hablamos son probables responsables y responsables de diversos delitos. En resumen, pues cuando la tortura es intencional, lleva en la mecánica de parte del servidor público una determinada fuerza que podemos medir bajo el concepto de intensidad para establecer que lo que él hizo en ese momento con el objeto, es decir, el objeto era ocasionarle severos traumas que le dejaron incluso secuelas muy graves y que al momento de la porque fue tratado de parte de sus escritores, sí hubo tortura. No debemos olvidar tampoco que, y me parece que nos dicen mucho derechos humanos a los servidores públicos, sobre todo a personal de seguridad y para la justicia de la Ciudad de México. Al momento de hacer sus recomendaciones, por ejemplo, de las detenciones, ¿qué debemos de entender por un uso de la fuerza pública o un uso excesivo de la fuerza pública? Yo les pregunto a ustedes que están ahorita en esta audiencia, en esta plática, para hacerlo un poco más interactivo. ¿Ustedes creerían realmente que un acto con extrema fuerza podría ser un acto de tortura en realidad de parte de los servidores públicos? Bueno, la Suprema Corte, decíamos, ha establecido que dependiendo de la intensidad con que se haga uso de esta fuerza, es que el servidor público o la autoridad incurre o no en estos actos. Es decir, qué curioso. Es importante y es significativo, déjenme decírselo, porque dependiendo de ese parámetro, reitero, es que podemos establecer la existencia o no de la tortura y de la aplicación o no del protocolo de Estambul, que no es otra cosa que es manual, para prevenir, investigar y sancionar esos actos de tortura por parte de los servidores públicos. Bueno, dice la Corte, ¿qué debemos de considerar como parámetros para establecer? Primero, que se trata de tratos inhumanos y degradantes. 1. La severidad con que se generó este trato para producir el sufrimiento. Número 2. Que sean injustificadas las acciones, como cuando ingresan a los domicilios sin una orden, por ejemplo. 3. Que puedan existir o no lesiones. No olvidemos, estamos hablando de tratos inhumanos y degradantes, no de tortura en específico. En tanto, el carácter degradante, por ejemplo, para un trato de parte de un servidor público, también requiere demostrar, primero, que esa acción se generó con un sentimiento de miedo, de ansia y de inferioridad de la víctima. Después, que se efectuó con un fin. ¿Cuál es ese fin? Humillarlos, degradarlos, hacerlos menos, romper su resistencia psicofísica. ¿Para qué?
pues para que puedan completar o aportar datos derivados de una investigación diversa, a las que significaría lo que están cometiendo como un delito, que es el de tortura o de manipulación para este sujeto. Pues esta idea de distinción, aún así, sigue siendo graduada bajo un aspecto de intensidad en el manejo de la fuerza por parte de los servidores públicos. Entonces, a mí me gustaría mucho, de verdad, que en sus comentarios, al final, para hacerlo interactivo, doctora, a lo mejor rompiendo un poco con el esquema del monólogo, porque realmente es como un monólogo la plática, pues que nos dijeran en nuestro auditorio, ¿qué opinan sobre este uso de la fuerza o el uso excesivo de la fuerza para establecer o no que existe un delito de tortura? Bueno, si es tortura, ¿qué debemos de considerar? Pues que se generó miedo, que se infringió intencionadamente el acto de parte del servidor público, que además requiera que, en fin, es sacar las datos que a veces ni siquiera están en opciones de poder proporcionar los sujetos, porque muchas veces no son participantes de los delitos, o si lo fueron no lo hicieron en el momento, tal vez son cómplices, uno esperaba de aquel lado no se pudo percatar de ciertas acciones, en consecuencia hay que hacer una investigación exhaustiva, y esa es la encomienda precisamente de los juzgadores del Tribunal Superior de Justicia en este caso, quienes ya cuentan con una guía práctica precisamente sobre la prevención de estos actos, y para que cuando el sujeto que ha cometido en este caso, vamos a llamarlo de esta manera, un robo calificado, y ha sido puesto a disposición, se le siguió un proceso y en ese momento no se hizo hincapié en la forma en que el sujeto fue detenido, y sigue la secuela, sigue la etapa de investigación, la etapa de intermedio, llegamos a la etapa de juicio. Y el tribunal, el juicio falla que él es culpable del delito de robo calificado. El sujeto se va al amparo o se va a la segunda instancia y el recurso de apelación sin agotar el de definitividad o en su defecto afecta la cuestión de la apelación, la resolución y nos dice que pudiera no ser responsable. Pero en el caso de que hubiera sido responsable, entonces ¿qué es la autoridad? Normalmente lo que hacemos es revisar de forma exhaustiva, pero aquí viene una cuestión que es importante, y es que nosotros nada más debemos concentrar la materia del recurso en lo que la persona alega en ese momento de que fue objeto de violación de parte del juzgado, y entonces una vez que hacemos la revisión, y en el caso de que confirmemos, por ejemplo, la sentencia condenatoria, bueno, entonces ahora tiene la opción de agotar el principio de definitividad yendo al amparo directo, y dentro de ese estudio de la autoridad constitucional nos pasa mucho, y parece que es una modalidad o que es de temporada, aunque el protocolo es de mucho tiempo, aunque la tortura es de mucho tiempo atrás, nos dice la autoridad federal dentro de sus resoluciones constitucionales que la autoridad de segunda instancia o de alzada no verificó que en el momento de la detención del sujeto que fue puesto a disposición o que se pretendía poner a disposición por motivo de un hecho delictual, fue torturado por parte de los agentes, de los policías de investigación o de alguna otra autoridad, un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Y si nosotros como autoridad no verificamos que desde la detención pudo haber existido un acto de tortura, entonces nos ordenan con toda claridad que nosotros, o por conducto de nosotros a los juzgadores, demos vista a la gente del Ministerio Público para que siga ya propiamente como investigador de un delito, de acto de tortura, la denuncia del sujeto, cuando de sus declaraciones se desprende que él manifestó haber sido torturado o vejado o maltratado por parte de los servidores públicos cuando fue la detención. Entonces, si partimos de este presupuesto y que el sujeto ha hecho manifiesta su inconformidad por el trato que recibió desde la detención, aun cuando ya tenemos un asunto concluido en sentencia, incluso sentencia ejecutoriada, estamos obligados a dar vista al Ministerio Público. Porque esa sola manifestación del sujeto se constituye en la denuncia del delito de tortura o de un supuesto delito de tortura. Entonces, el Ministerio Público toma la vista,
empieza a hacer la investigación correspondiente, recaba todos aquellos dictámenes que fueron motivo del proceso en donde al sujeto se le certificó psicofísicamente antes y después de su entrevista, o antaño, antes y después de la declaración. De ahí se desprenden datos seguramente de si presentaba lesiones, de si su psique se encontraba en todas sus esferas normales. Y si no fuera el caso, bueno, entonces esto sería evidentemente materia de prueba para establecer una existencia del delito de tortura. Pero ¿qué más podemos recopilar para poder establecer el delito? O que se configure realmente el tipo penal de tortura. Bueno, no solamente la recabación de esta documentación sobre certificados, notas médicas, certificados a la vista del Ministerio Público, sino peritajes en materia de psicología, peritajes en materia de criminología, por ejemplo. Bien, esto es un tip para abogados, ¿no? Que presuntamente estiman que sus representados fueron objeto de este tipo de trato. He aquí el punto focal. Tendrían que no solamente aportar como prueba los certificados, sino todo el cúmulo de dictámenes periciales tendentes al acreditamiento de la afectación psicológica y física del sujeto, porque de esto se trata la tortura. Y bajo estas circunstancias que podemos medir, de acuerdo a los parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de nuestro máximo tribunal, precisamente la intensidad de la violencia de que el sujeto fue objeto de sentido. No obstante lo dicho, parecería que es lo mismo tortura, actos degradantes y actos inhumanos. Ya decíamos hace rato algunos puntos sobre la diferenciación de cada uno de ellos, pero fíjense que viene una situación que reitero es importante de tomar en consideración. Ciertos actos del pasado, porque así ha estado establecido en las posiciones de motivos de la propia Corte, derivado de esa sentencia, decíamos, de índole internacional, en donde esos actos que antes eran tratados como, valga la expresión, tratados inhumanos, como actos de tortura y se les da esa vertiente de tortura y evidentemente pues la universidad hay una diferencia que el artículo 24 de la Ley General de Tortura no lo establece de manera muy clara. Después no significa que los derechos humanos Nuevamente perdimos a nuestra expositora. Vamos a esperar un segundo aunque en lo que regresa, por favor, compañeros.
A ver, parece que ya ahí estamos, maestra. Ya nos aparece con un poquito más de señal. Sí, sí, sí. ¿Ahí nos escucha usted, maestra? Sí. ¿Sí me escucha usted? Sí, sí, ya le escuchamos perfectamente. Perfecto, bueno, pues estas fallas de internet. Sí, claro. Sí, sí, Decíamos, sí. decíamos que, bueno, retomando un poquito lo último de lo que hablábamos antes de la pérdida de conexión, eh, hay una protección progresiva de derechos humanos, no es reciente realmente esto, se ha hecho mucho énfasis con el objeto de que las personas, bueno, pues conozcamos nuestros derechos, a los sujetos que les hagan saber sus derechos, con este cúmulo de datos, bueno, pues haya menos posibilidades de que desconozcan cuándo es un acto de tortura, cuándo es un maltrato o cuándo no lo es. ¿Por qué? Pues porque al final representa una violación a su dignidad, decíamos, y por supuesto a su integridad psicofísica. Todo esto tiene un marco regulatorio. El marco regulatorio ya lo comentamos. Yo creo que de momento no voy a hablar mucho más del tema, porque nos llevaría mucho más tiempo y hemos perdido pues algunas secuencias, ¿no? Incluso sobre lo que estamos platicando. Pero bueno, decíamos que todos estos sujetos que alegan ser torturados, se les sigue una investigación por conducto del Ministerio Público y en el tribunal, si quiero ser muy específica, hasta el día de hoy, de acuerdo a lo que yo investigué con un grupo de jueces, amigos míos, y con magistrados del tribunal, no hemos tenido alguna sentencia que haya concluido en sentencia condenatoria, déjenme decirles, en cuestión de tortura. Sí hay documentados muchos datos, muchas denuncias, muchas pistas ministeriales por motivo de esto, pero no hay alguno que en el transcurso del proceso haya llegado a acreditarse y que por motivo de este acreditamiento pues haya habido una sanción o una sentencia firme para alguno de los sujetos. Ahora, aquí es muy importante establecer que en el asunto principal, decíamos hace rato en el ejemplo del robo, que la sentencia que los declara culpables no implica que por haber ellos alegado o denunciado el delito de tortura, los vayan a absolver, ¿eh? O sea, cuidado con esto. Lo digo por todos los sectores. Procuración de justicia, administración de justicia, abogados litigantes. Mucho ojo con esto. Debemos ser muy cuidadosos, incluso por cuestión de cultura general, lo decíamos en un principio, para más o menos conocer el entorno de lo que es la tortura, el manual, el protocolo de Estambul, porque es evidente que todo esto se lleva bajo las guías que establecen en el protocolo de Estambul, y no significa que todos estos sujetos que han sido declarados culpables, pues bueno, donde ya quedó incluso destruido el principio de presunción de inocencia, pues que al final los vayan a absolver, ¿no? Por haber denunciado la tortura, porque no olvidemos que el asunto principal es el robo, el secuestro, cualquier delito que se les ocurra. Ese es el asunto principal. El meollo de esto está en evidenciar que durante la detención los servidores públicos hicieron un uso excesivo de la fuerza, entre paréntesis, y que se les fue la mano, ¿no? Y que al final, pues lo que realmente cometieron fue tortura sobre estos sujetos para sacar información. ¿Para qué? Pues bueno, para establecer que ese hecho con carácter delictivo resulta ser en un probable proceso o en un proceso que culmine en sentencia condenatoria. La cuestión es que este tipo de actos se dan preferentemente en la etapa de investigación. Y pues bueno, lo que podemos hacer como autoridades, más allá de tener una guía precisamente para prevenir este tipo de actos, investigarlos y en su defecto sancionarlos, es actuar bajo el marco regulatorio del protocolo de Estambul, porque incluso las pruebas que se aportan se desahogan en términos del protocolo de Estambul, que decíamos, es un manual para saber distinguir tortura de malos tratos, tratos de migrantes y tratos inhumanos sobre las personas. Entonces, ¿qué hace la autoridad? Bueno, a propósito de una sentencia
de una ejecutoria de amparo directo en este caso, pues se nos hace ver que como autoridades inobservamos, decíamos antes de la mala conexión, que lo que hicimos fue no darnos cuenta de cómo fue verificada esa detención en donde presuntamente pudo haberse dado la tortura, pues entonces repitamos el procedimiento para efecto de que se establezcan ciertas circunstancias relacionadas, no con el principal, repito, sino con el de tortura. Como por ejemplo, ¿en qué caso? Cuando admitimos las pruebas relacionadas con la detención y resulta que estas habían sido pruebas inválidas o viciadas y por tanto que son motivo de exclusión. Entonces lo que tenemos que hacer como autoridad revisora es excluir ese material probatorio que fue allegado en la detención, en la etapa de investigación, y decir que por lo que se refiere al demás material o el material sobrante, pues ese queda intocado, porque esa es materia del principal, pero no del de acreditamiento de tortura. En el de tortura, reitero, nada más es verificar que existan en el expediente certificados de estado psicofísico y podamos aportar más allá de estos peritajes en materia de psicología, en criminalística para establecer cómo fue tratado el sujeto, cuánto duraron estos tratos, cómo fue la llamada intensidad a la que nos referíamos, pues para poder verificar que sí se da a la vida jurídica el delito de tortura. Como quiera que sea, el Estado mexicano está obligado a respetar y proteger los derechos de las personas, promoverlos incluso, garantizándoles su integridad y que su dignidad humana va a ser siempre, siempre respetada bajo cualquier circunstancia, tenga la calidad o no de un sujeto probable responsable de un delito y finalmente sentenciado, o sea, responsable, culpable del delito que se le está imputando. ¿Qué se pretende con todo esto y con el uso del manual? Bueno, que al final de acreditarse un delito, pues se reparen las violaciones a los derechos humanos que han sido objeto de estos sujetos, ¿no? Por el delito de tortura, no por el delito principal. Y que se les reparen los daños a las víctimas. ¿De qué manera? Bueno, pues cuando se ha acreditado que el servidor público involucrado efectivamente cometió el acto imputado y a partir de ahí se tomen medidas, por ejemplo, de ayuda, de atención y de protección para estas víctimas. El objeto principal al final es que se les repare de forma integral el daño, no solo económicamente, es decir, a través de indemnizaciones o compensaciones, sino en la rehabilitación de ciertos derechos y en la satisfacción de sus garantías de no repetición, es decir, de que no van a volver a ser objeto, por ejemplo, en la detención, decíamos, por servidores públicos, que ya servidores públicos, estando incluso dentro del penal ya internos, que les van a volver a causar actos de molestia y se va a poder volver a acreditar el delito de tortura. Lo que se pretende con estos garantías y actos de no repetición es que el delito ya no vuelva a configurarse, que se sancione y hasta ahí quede, punto. Entonces, esta reparación integral tiene que ver con la cuestión de si el daño causado fue un daño psicofísico o fue patrimonial. En el caso de que fuera un daño patrimonial, lo que alega el sujeto, bueno, aquí sí debemos de establecer que nada más va a tener cabida cuando hay una actividad administrativa irregular de parte del Estado. En todos los casos debemos de distinguir que la reparación del daño causa un impacto en la esfera del sujeto y que el Estado, más allá de lo que el juez pueda condenar, el Estado tiene la obligación necesaria de repararle el daño, preferentemente a través de una compensación o de una indemnización. Ahora, si no fuera suficiente esta indemnización o este pago, entonces ya se tomarían otras medidas, ¿no? Que son las que decíamos hace unos minutos, ¿no? De satisfacción de garantías de repetición, de rehabilitación y de compensaciones. La realidad es que podemos afirmar
que todas las personas, todas en general, pero específicamente el sector de los sujetos que son puestos a disposición con motivo de algún hecho delictivo y la comprobación del mismo, a que no se vulnere bajo ninguna circunstancia nuestra esfera física, psicológica, a través de cualquier medio que puedan emplear estos sujetos, los torturadores, para provocarnos un sufrimiento grave y que este sufrimiento pues nos condicione a ser candidatos víctimas del delito de tortura. Por ello es que las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, en el sentido de las detenciones arbitrarias y del uso excesivo de la fuerza, pues vienen a darnos una orientación, ¿no?, sobre el proceder de estos sujetos, y que las autoridades en la esfera de nuestras competencias consideremos que, dada la existencia de una guía práctica, debemos siempre verificar que el sujeto, durante estos periodos de investigación preferentemente, pues no haya sido objeto de un maltrato, incluso de una tortura de parte de los servidores públicos o cualquier otro que esté en ejercicio de sus funciones. Entonces, para concluir, el Manual o Protocolo de Estambul existe desde tiempos inmemoriales y sirve precisamente para darle cabida a las denuncias y evitar que éstas se sigan generando. ¿Por qué? Porque la pretensión es evidentemente erradicar del Estado mexicano y limitativo a la Ciudad de México, porque en todos los estados contamos con una ley sobre tortura, es erradicar la tortura, evitar esos malos tratos y degradantes y, bueno, procurar, en la medida de nuestras posibilidades, conocer cuáles son los derechos que nos asisten como personas, establecer que la dignidad humana es el principal presupuesto para todos los seres humanos vivientes y que estamos en un grupo social, conocer qué alcances tiene nuestra dignidad. Eso depende de cada persona. Entonces, yo los invito a valorar todas estas circunstancias, a conocer un poco más allá de lo que hemos dicho en esta plática sobre el Protocolo de Estambul y que podamos conocer como procuradores, administradores y litigantes, incluso personas que no tengan un conocimiento de carácter jurídico, en qué momento pueden ser objeto de tortura de parte de un servidor público y que además cuentan con las herramientas jurídicas y legales para poder denunciar este tipo de actos, ¿sí? Entonces, bueno, yo me quiero permitir, como en todas las demás sesiones que he tenido el honor de tener con ustedes, una frase de Fernando Trujillo Sanz que me gustó mucho cuando estaba yo indagando sobre el tema, que dice que es infinitamente peor y mucho más cruel condenar a alguien a la tortura y al sufrimiento eterno que privarlo de la vida. Esta frase representa en mucho todo lo que acabamos de decir sobre esa forma de coaccionar al ser humano para hacer cosas que probablemente pudo haber hecho o no hecho, y reconocer si las hizo. Entonces, no hay más ejemplificativo, incluso también una frase del emperador Tiberio cuando decía que a las ovejas se les puede esquilar, pero no despellejar. Es decir, a la gente no se le debe de tratar de esta manera. Sí son delincuentes, muy probablemente, pero recuerden que todos tenemos derechos humanos que respetar. Y este es el propósito precisamente de la implementación del manual para la prevención, investigación y protección, además de la sanción de todas estas personas, para que no sean objeto de tortura. Es decir, erradicar la tortura del Estado mexicano, de cada una de las cárceles, de los centros de detención de menores, de los hospitales psiquiátricos, en donde esto hasta el día de hoy se profunda mucho porque haya. Fíjense ustedes, tenemos un Día Internacional sobre las Víctimas de Tortura, no sé si lo conocieron, ¿no?, que es el 26 de junio. Entonces, ha sido tan común y tan natural que este tipo de actos se estén verificando día a día, que ya hasta tenemos un día para conmemorar a esas víctimas de tortura. Entonces,
Contamos con guías operacionales, eh, somos propugnadores y observadores de los derechos humanos en el tribunal y en muchas otras instituciones. Para ello estamos resueltos y obligados en aplicar todos los procedimientos legales para que los sujetos ya no sigan siendo objeto de este tipo de tratos. El objeto al final de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión, de la Corte Europea, ¿no? Decíamos al principio también de la fundación de Estambul, precisamente que dio origen al protocolo de Estambul con este equipo de médicos que verificaban todo este tipo de atrocidades que eran huellas en las personas, que el propósito es justamente la defensa de los derechos humanos a través de la investigación y documentación de todo este tipo de tratos. Entonces, en nuestro país, decíamos, no es nuevo, pero ha tenido un mayor realce a partir de la reforma del 2011 en la Constitución sobre Derechos Humanos y después en el Programa Nacional de Derechos Humanos del 2014, ¿no? Que muchos lo conocen, muchos no lo conocen, pero también tiene que ver con la tortura, que es nuestro tema. Entonces, finalmente, doctora, ahora sí me despido y con mi acostumbrada frase, porque a mí me gusta mucho establecer que en este tipo de pláticas podemos interactuar para aprender todos en conjunto. Nadie tiene la verdad absoluta, es una plática. Me interesarían mucho sus opiniones y bueno, lean, documentense, investiguen y no se queden con esta sola plática, sino en una vertiente mucho más amplia y personal para que puedan ustedes tener un conocimiento mayor, porque sin la educación no hay progreso y los derechos humanos también progresión, no lo olviden. Entonces, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Si utilizamos la educación, vamos a dejar de ser menos ignorantes. Vamos a tener por lo menos un poco de cultura general, amplificada, sobre temas que en lo común no manejamos, como el protocolo de Estambul, y que las personas que pueden estar sufriendo tratos de esta naturaleza ni siquiera sepan distinguir cuándo pueden ser objeto de tortura, cuándo de tratos inhumanos o degradantes, o cuándo de un maltrato por parte de la autoridad o los servidores públicos. Muchas gracias. Pues efectivamente, mi estimada amiga, un tema muy fuerte, creo que dentro de los más fuertes que tiene la cuestión penal, sobre todo porque, bueno, yo creo que lo que comenta es muy, muy interesante, muy importante, respecto de no solo hacer algo por atender este tipo de denuncias cuando vemos que una persona que está en audiencia detenida acaba de llegar ante un juez y señala que ha sido objeto de tortura, porque pues bueno, anteriormente lamentablemente ni se les pelaba. Nada más, pues sí, ya te escuché, ya, ¿no? O sea, el juez no ordenaba, ahora ya por las reposiciones, por los criterios que han ido avanzando, pues ya se ordena, como dice usted, y se le da vista al Ministerio Público para que se aboque la investigación de este delito. Esto no quiere decir que sí sea cierto, ¿no? Porque también pudiéramos, entonces, en todos los casos, los defensores argumentar eso, ¿no? Y invalidar, o pues no, pues también hay que ver que sea coherente, porque efectivamente hay veces que se caen solos y se provocan una lesión o se las autoinfligen, ¿no? Pero también muchas de las veces cuando fueron torturados dicen, no, es que lo correteamos y él solito se cayó, ¿no? Cuando sabemos que unas lesiones, habría que estudiar las lesiones, su mecánica de producción para determinar que esas no son lesiones de una caída, sino son infringidas, ¿no? Entonces, es muy interesante porque lamentablemente creo que tenemos que ir un poquito más allá. No solo en el aspecto de ordenar dar vista, sino también que le estén informando al juez qué están haciendo, porque pues ahí se vuelve a dormir en el sueño de los justos, ¿no? Pues ya te ordené, si bien abrieron la carpeta, empezaron a hacer actos, pero nosotros les preguntamos luego a nuestros clientes, oye, ¿ya te vinieron a ver? No, pues no ha venido nadie. Y vamos a ver la carpeta, ni siquiera la han iniciado, como no, el juez no fijó parámetros para decirle, y me vas a estar dando un reporte cada 15 días o cada mes de cómo va esta investigación, porque te vas a poner a trabajar, pues ahí se vuelve pues un expediente más, y ahí lo van archivando, lo mandan al no ejercicio,
no aplican estudios, y entonces entendemos que es toda una cuestión interdisciplinaria para este protocolo Estambul, no nada más es el médico, porque efectivamente también como lo señalaba mi estimada doctora, no solo son lesiones físicas, sino también puede ser amenazas psicológicas, y entonces esas tienen otro grado de afectación, ¿no? Yo considero que debe de ser una cuestión mucho más a fondo. No he visto, y coincido con usted, no he visto una sola sentencia por condena no tengo el dato, no sé si exista, pero la verdad es que, o sea, dices tú, ¿y qué pasa? Entonces, ¿eso quiere decir que no existe? Pues claro que no. Seguramente, bueno, a nivel internacional sí las hemos visto. Sí. De que condenan incluso al Estado mexicano ya desde hace años y no seguimos sin hacer nada. Y en esas ocasiones que han condenado al Estado, a la Corte Interamericana, pues normalmente he tenido la oportunidad de estudiar y dice militares. Pero dices tú, ¿y nada más los militares? Los policías municipales, los policías estatales, los federales, los policías ministeriales, ellos no hacen nada. Creo que también eso es una tapada de ojos que tenemos, ¿no? Creo que hay que abrir el panorama más allá de lo que realmente hay que abrir los ojos y tener otro panorama más real, ¿no? Y bueno, no llegar a estos extremos de hasta celebrar, ¿no? El Día de la Tortura, por el contrario, tenemos que erradicar este tipo de celebraciones. México tendría que entender que ya con esas sentencias pues son suficientes que tenemos, ¿no? Pero la verdad es que es un delito muy complicado a que tal, incluso hubo unas reformas por ahí, recuerdo, para justificar que cuando es por una orden judicial sí se permita la tortura, ¿no? Y como que de alguna forma se legaliza este tipo de conductas, porque esto nos puede llevar precisamente a otro delito que es la desaparición forzada de personas, ¿no? Y que bueno, pues es también otro talón de Aquiles que por ahí tenemos, que vemos al ejército en las calles, vemos a la Guardia Nacional, a operativos, y cada día va más a la alza este tipo de delitos, ¿no? Cuando se supone que esa es la imagen, tenemos seguridad, todo está bien, y de repente vemos que están involucrados cuerpos de seguridad pública. Entonces, realmente hasta dónde estamos asumiendo como Estado de Derecho el ataque a este tipo de situaciones, ¿no? Y quiero acabar, mi estimada doctora, precisamente con ese análisis que usted hacía, porque si se presenta algo de esta naturaleza, esto va a impactar en tener que dejar libre muchas de las veces a una persona que realmente era culpable. Lo que pasa, por ejemplo, en los cateos, ¿no? Lo que pasa en los cateos que de repente, pues como decimos, se calientan los policías, se meten y efectivamente es la persona que distribuye droga, que tiene trata, pero como no saben actuar, se calientan, entran, infringen porque no traen orden y todo se empieza a contaminar, los cimientos empiezan a contaminarse y a podrirse y entonces pues se te va a caer ese edificio. Creo que tenemos que trabajar más en la capacitación de nuestras policías en todos los niveles, en todos los fueros, porque si nosotros respetamos, yo siempre lo he dicho, si respetamos y si vamos a derrotar a un inculpado, respétale sus derechos a los que renunció cuando delinquió. Pero si no se los respetas y empiezas a torturarlo, empiezas a sacarle confesión, pues se va a venir abajo eso. Y al ratito, esa persona que realmente debería de estar pagando una condena por estar afectando a la sociedad y a las personas, pues ahí va a estar en la calle, ¿no? Porque se benefició por una mala integración, por este tipo de violaciones. Creo que es muy interesante. Una detención arbitraria. Sí, totalmente, mi estimada, de verdad, es muy preocupante el tema. Ojalá y lo vayamos abandonando cada día más en vez de acercarnos más al mismo, ¿no? Por lo pronto, doctor, yo creo que podemos abonar diciendo que sí tenemos una guía, las personas que trabajamos en el Poder Judicial de la Ciudad de México, tenemos una guía en la que podemos establecer los parámetros, pero no sobre los parámetros que refiere, perdón por decirlo, pero la Suprema Corte sobre una cuestión de intensidad, ¿no? Porque entonces tendríamos que preguntarnos en qué medida el servidor público puede hacer uso de la fuerza o el exceso de la fuerza, ¿no? En la detención, por ejemplo, de algunos sujetos, o de los que ya están internos por otro tipo de delitos en el reclusorio,
y que los custodios tienen la opción sin duda de poderlos torturar o maltratar. Entonces, la realidad es que el abono tiene que ver precisamente con la adaptación y la observancia de esas guías que tenemos a propósito del Protocolo de Estambul, y en el tribunal decía sobre la prevención, investigación y la sanción de este tipo de conductas. ¿Por qué? Pues porque es evidente que esto no ha desaparecido y seguramente tardará en erradicarse. Sí, así es. Seguramente, digo, tampoco podemos hablar que no se ha avanzado en este tema. Creo que sí, creo que ahí vamos, nos falta bastante más sensibilidad, más investigación, más preparación de esos cuerpos policíacos y bueno, sobre todo también reconocer esta situación de los juzgadores a nivel nacional, que poco a poco las experiencias que les van dando los casos que llegan a sus manos, pues seguramente son revisadas de forma pormenorizada y como decimos con lupa para respetar y que esos derechos humanos que tiene la persona detenida en un momento dado, pues no se vean violentados por este tipo de conductas, ¿no? Creo que eso es fundamental. Pero bueno, pues maestra, de verdad siempre es un honor tener este tipo de pláticas con usted que nos dejan una gran experiencia y nutrición y sobre todo, bueno, conocimiento respecto a diversos tópicos. Pues muchísimas gracias, maestra. Buena tarde. Que Dios la bendiga. Gracias a todos que estuvieron Muchas aquí. gracias y agradezco a toda la audiencia. Gracias. Hasta luego. Esté muy bien, maestra.